Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva transmisión. Muy buenos días a todos. Estamos a 9 de enero, ya viernesito. Estamos en esta transmisión matutina y vámonos de lleno con la información. Hace unos instantes, el día de ayer por la noche también, se registra la despedida de algunos de los mandos que perdieron la vida enfrentándose con los militares que secuestraron a Nicolás Maduro. Hoy la presidenta Delcy manda un mensaje durísimo a Donald Trump. Se le revela a Trump asegurando que las tropas y también el armamento está listo y preparado para defender a Venezuela, que no van a dejar que Estados Unidos continúe socavando su soberanía. Salen también el día de ayer, luego de que se anunciara la liberación de algunos presos políticos, como le han denominado los medios. Bueno, el día de ayer, en la noche, salen imágenes de algunos de los que han sido liberados. Se habla también de familiares de Edmundo González, el supuesto presidente electo, el presidente de chocolate de Venezuela. Donald Trump vuelve a la embestida y por segunda ocasión en menos de una semana acaba de anunciar y de confirmar que México está siendo gobernada por los cárteles de la droga. Se echa para atrás en su enfrentamiento contra Gustavo Petro, asegura le dieron mala información y se disculpa con el presidente colombiano, mientras que militares de las FARC han anunciado que ellos estarían también listos en dado caso que Donald Trump intente meterse a sus fronteras. Vamos a platicar también sobre la crisis política que se vive en Estados Unidos. Trump anunciaba que solamente en Nueva York una que otra persona se estaba manifestando por la detención de Maduro. Hoy se le ha volteado todo. Hablamos de decenas de ciudades que están inundadas en protestas por lo hecho en Venezuela y también por los sucesos de este asesinato perpetrado a manos del ICE en Minnesota, el cual está trayendo pues una importante crítica. Vamos a platicar sobre esto y vamos a arrancar con algunos de los videos de Delcy Rodríguez el día de ayer, donde despidieron a estos soldados, a estos militares que entregaron su vida para proteger al líder Nicolás Maduro de este secuestro yanqui. Vamos a ver algunas de las imágenes y videos del día de ayer en la noche. Cobarde ataque de fuerzas militares estadounidenses que profanaron el suelo sagrado venezolano. Aunque no fue esta su tierra, sí fue suya la causa clara, justa y verdadera, que nos unió a defender la libertad, soberanía e independencia de los pueblos de este continente. Por ello, los valientes hijos de Martí, acompañando al glorioso ejército unido libertador, no vacilaron un segundo en combatir. Vemos también, ¿no? Dentro de los que rinden el homenaje, el hermano de Delcy y también el hijo de Nicolás Maduro. El que vemos aquí es el canciller de Cuba. Recordemos, varias decenas de militares que perdieron la vida eran de origen cubano.
Bueno, en medio de esto se dieron varios mensajes importantes, en el cual el primero aseguró que las armas en las que cuenta el gobierno y el ejército venezolano están listas para defender la soberanía de la República. Seguimos en la defensa popular, dice Delcy. Son para cuidar a la República. Las armas son para defender a nuestro país, nuestra patria, nuestra soberanía, nuestra dignidad y nuestra moral. Y si yo puedo decir hoy, desde acá, desde Caracas, cuna de nuestro libertador Simón Bolívar, es que nuestros hombres y mujeres que cayeron en combate son héroes y heroínas de la patria de Simón Bolívar, y que los hermanos de Cuba, hijos de Martí, hijos de Fidel, también son héroes y heroínas de esta patria, porque como un solo pueblo combatieron en la defensa frente a la agresión ilegal y legítima. Bueno, mandó otro mensaje también, un mensaje duro, directo al gobierno de los Estados Unidos. Le hablo al pueblo de Estados Unidos. Venezuela no merecía esta agresión vil y guerrista de parte de una potencia nuclear. Decía yo ayer que ha pasado esto a ser una mancha eterna en nuestras relaciones y nuestra historia. Vamos a verlo dicho. Le hablo al pueblo de los Estados Unidos. El pueblo de Venezuela no merecía esta agresión vil, guerrerista de parte de una potencia nuclear. Decía yo ayer que ha pasado a ser una mancha en nuestras relaciones y en nuestra historia. Si algo digo yo que no es venganza, sino será reivindicación, será cuando le dejemos y le demos lecciones y ejemplos de lo que es la diplomacia bolivariana de paz en acción internacional. Que sea nuestra diplomacia bolivariana en lecciones que dejó nuestro padre libertador, héroe de esta patria, héroe de la patria grande, quien dejó doctrinas en derechos humanos, quien dejó lecciones y legados universales en el derecho humanitario de guerra, quien dejó doctrina militar para nuestro ejército libertador. No. Bueno, ahí está, ¿no? Finalmente diciendo, no nos vamos a dejar, y también dejando claro, ¿no? Las armas que tenemos en Venezuela están listas y están a disposición para repeler cualquier agresión que se intente perpetrar de nueva cuenta contra el pueblo y el gobierno de Venezuela. Por su parte, hace unas horas también ya se hace oficial lo que se venía rumorando, la liberación de algunos presos políticos, así le han calificado en Estados Unidos, Enrique Márquez y Biagio Pilieri. Vamos a verlo. Ah, papi. Ya terminó todo. Puesto en libertad a Biagio Pilieri y Enrique Márquez. Está Enrique con su esposa. Ya estamos bien. Dios te bendiga por favor. Dios te bendiga. Bueno, ahí están algunos de los liberados. También se habla de la liberación del cuñado, creo que cuñado de Leopoldo, no de Leopoldo Gómez, no, de Edmundo González. También manda un mensaje al gobierno de España, ya que dentro de los liberados fueron 5 españoles. El gobierno de España saluda la liberación hoy en Caracas de españoles, uno de ellos con doble nacionalidad, que se preparan para viajar de regreso a España, asistidos por nuestra embajada en Caracas. Son 5 personas también españolas las que han sido liberadas. La que manda un mensaje a los liberados es María Corina Machado. Vamos a ver lo que dijo. De los rehenes y presos liberados. Hoy, la verdad que fue perseguida y silenciada durante años, logra abrirse paso, pese a la arbitrariedad, a la crueldad
y al miedo. Durante muchos meses, muchos años, incluso décadas, sus familias han sostenido el peso feroz de una condena que no estaba en ningún expediente, la de la espera, la del silencio, la del hogar que se mantuvo en pie, silencio, la del hogar que se mantuvo en pie mientras el país parecía derrumbárseles encima. Ustedes fueron fortaleza cuando faltó la libertad. Ustedes fueron dignidad cuando abundó la injusticia. Y fueron esperanza cuando el tiempo quiso convertirse en castigo. Nada devuelve los años robados. Nada borra las noches largas ni las ausencias irreparables. Pero este día importa, porque reconoce lo que siempre supimos, que la injusticia no va a ser eterna y que la verdad, aún muy herida, termina por abrirse paso. Reciban este momento como un acto de restitución moral, como la confirmación de que su entereza no fue en vano. Ustedes no solo acompañaron a sus esposos, padres, hijos, hijas, hermanos, nietos, sostuvieron la noción misma de justicia frente a un régimen que intentó enterrarla. Que este día les devuelva un poco de paz, que la alegría sea serena y firme, y que Venezuela toda reconozca al verlos a cada uno de ustedes. Saludando, ¿no? Como siempre, María Corina con el sombrero ajeno. Pero bueno. Vamos a lo que sigue. El día de ayer en la noche hubo una entrevista de Donald Trump con Fox News, donde hay varios datos interesantes. Primero, seguimos hablando del tema de Venezuela. Confirmó que de momento no hay las condiciones para realizar unas elecciones en Venezuela, que por eso es que se ha optado por reconocer al gobierno de Delcy en lo que se transita hacia la democracia, dice Trump en Fox News. This one issue, do you foresee a Venezuela that will have free and fair elections? And I would have little doubt that the opposition would probably win handily if they were free and if they were fair. Yeah, I do see that. I think that's happening. But before we do that, it's going to take a while to do it. We have to rebuild the country. They couldn't have an election. They wouldn't even know how to have an election right now. The country's become third world, and they wouldn't know how to have an election right now. We're going to rebuild the oil and the oil infrastructure. We'll be in charge of it. It's going to do great. We'll make a lot of money. And we're going to take it from there, but we're going to rebuild the country, and ultimately you're going to have elections. When you talk about increasing... Es que Trump, ¿no? Tiene una megalomanía y un complejo, ¿no? De sentirse ya no presidente, ¿no? Sino está casi sintiéndose una deidad, ¿no? Así de ese nivel. Por su parte, recordemos el día 3 que se secuestra a Nicolás Maduro, Trump hace unas declaraciones interesantes donde asegura esto, pues también habría que poner atención en diferentes países. Mencionaba en su momento a Cuba, mencionaba también a Colombia, el tema de Groenlandia y sobre todo México, hablando de las drogas. Recordemos que este fue el mismo argumento que usó para poder secuestrar a Maduro, que supuestamente Maduro era el líder del cártel de los soles, este cártel que fue una invención del gobierno de Estados Unidos allá por el 2009-2010, esto por supuestas declaraciones de algunos detenidos que formaban parte del ejército venezolano. Bueno, ahora salen también del propio Trump a decir que, pues sí, México es gobernado por cárteles de la droga y que habría que incluso realizar ataques y operativos terrestres para, pues, detener a estos criminales. Vamos a verlo. We've knocked out 97% of the drugs coming in by water, and we are going to start now hitting land with regard to the cartels. The cartels are running Mexico. It's very, very sad to watch and see what's happened to that country, but the cartels are running, and they're killing 250, 300,000 people in our country every single year. The drugs, it's horrible. It's devastated families. You know, you lose a child or a parent. I mean, parents are dying too with drugs. So we've done a really good job. We're knocking it down. The numbers are really getting to be, they're always going to be too high if you have one person, but they're going down just like the border. The border was a total mess for years,
I did it the first time very quickly, and this time I did it even better because this was a bigger mess. This was a border like no other probably in the history of the world. There's never been a border like that when anybody could just walk into your country. The border's ostensibly really closed now. Closed. You can't come in, and nobody comes. Nobody even tries. Bueno, ahí está, ¿no? Lo que dice Donald Trump, asegurando que se van a realizar ataques, ¿no? Ataques sobre tierra mexicana, lo cual pues es pues un poquito más de lo mismo que sucedió en Venezuela, ¿no? Intenta justificar todo esto y pues empezar a bombardear. Ya había un audio que se había filtrado de hace unos, ¿cómo se llaman? De hace unos años, en el primer mandato de Trump, donde él decía que él había estado sobre su mesa el atacar con drones parte del territorio mexicano, de manera más puntual allá en la sierra de Sinaloa, donde pues se sabe o se entiende, ¿no?, que están los principales grupos de la droga junto con Jalisco, con lo cual pues ahora pues nos amenaza Trump, ¿no?, con atacarnos vía terrestre, justificando su ataque con que las cosas y que el gobierno y que el país está siendo controlado por los cárteles de la droga. Vamos a lo que sigue. ¿Por qué? Porque ya cambió de objetivo, ¿no? Hace unos días, recordemos, era Colombia el que se había pues enfrentado contra el propio Trump. El Gustavo Petro hizo una declaración fortísima donde convocaba o instaba, ¿no?, al gobierno de Estados Unidos a que si los tenían también puestos, intentaran hacerle lo mismo que a Maduro. Después de esto, el día de ayer, en la tarde-noche, una llamada telefónica entre Donald Trump y su homólogo Gustavo Petro, en el cual, pues, todo muy cordial, ¿no? El propio Petro dijo, pues yo tuve que cambiar el discurso porque yo tenía un discurso más fuerte, más agresivo, más frontal, y lo que hizo Trump fue prácticamente disculparse con Gustavo Petro. Hoy reconoce hasta su error, dice Petro, fui mal informado sobre Petro, y casi, ¿no? Como que es un gran presidente de izquierda, con lo cual vemos nada más el viraje de timón tras esta charla. Y ahí es donde muchos han empezado a rumorar la necesidad de que la presidenta Claudia Sheinbaum haga lo mismo con respecto a Trump. El acercarse, el buscar un diálogo, ya sea vía telefónica o incluso viajar hasta Washington para poder limar asperezas, ¿no?, y dejar claras las cosas allá con Trump, para evitar que se dé pues esta diarrea cerebral y verbal que se le ha caracterizado, en la cual pues toma decisiones verdaderamente con los riñones y hace ataques como el visto en Venezuela. El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, ha asegurado este jueves que Donald Trump reconoció a su homólogo Petro en llamada telefónica que le habían dicho algo distinto con respecto a las acusaciones de narcotráfico contra el mandatario. El presidente en esta conversación siempre acepta que le habían dicho completamente cosas diferentes sobre Petro y el tono siempre fue muy bueno, reveló el ministro de Interiores en una entrevista para Caracol Radio. Benedetti ha señalado del cruce de ataques y de las declaraciones de ambos mandatarios y las amenazas de una posible intervención en Estados Unidos. Vamos a verlo. Puedo verlo de nuevo, presidente. ¿Cómo vas? Lo veo descansado hoy. ¿Será? Muy bien, you slept well yesterday. Poquito. Bueno, ahí está, ¿no? Parte de la charla que se dio. Finalmente, pues esa es la gran pregunta, ¿no? ¿México debería hacer lo mismo o no? Y es que, chéquense estos videos que salen. Son generales, militares, colombianos, pertenecientes a las FARC, los cuales estaban asegurando que ellos estaban listos, ¿no? Iván Mordisco, cabecilla de las disidencias de las FARC, pide al Ejército de Liberación Nacional, a la Segunda Marquetalia y a la Coordinadora Nacional de una alianza guerrillera y criminal tras la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela. Es decir, pues también los militares colombianos haciéndole frente a Donald Trump. Por eso probablemente 7 de enero de 2026. A los camaradas del Ejército de Liberación Nacional, ELN, la Segunda Marquetalia, Ejército Popular de Liberación, EPL, y la Coordinadora Nacional, Ejército Bolivariano. Los Estados Unidos parecen destinados
por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad. Simón Bolívar. El rugido del imperialismo norteamericano vuelve a resonar contra la hermana República Bolivariana de Venezuela. Esta agresión no es solo un ataque a un pueblo hermano, es una afrenta directa a la patria grande que soñó Bolívar. Es la bota que pretende pisotear nuestra soberanía, nuestra dignidad y nuestro derecho a la autodeterminación. Sabemos que existen diferencias heredadas del pasado que aún palpitan entre nosotros, pero hoy miramos al mismo enemigo. La sombra del águila intervencionista se cierne sobre todos por igual. Los convocamos a dejar a un lado estas diferencias. Ya habrá momento para sentarnos en camaradería a discutir estos desencuentros. Simón Bolívar nos unió varias décadas atrás. Es necesario que su espada vuelva a brillar en nuestras manos unidas. El destino nos grita que es hora de juntarnos del abrazo férreo en la trinchera común. Los convocamos con necesidad imperiosa a una cumbre de comandantes insurgentes de Colombia y de toda nuestra América. Basta de intervenciones militares, de asfixias económicas, de dominación cultural, que cese toda forma de agresión imperialista. Bueno, pues ahí está, ¿no? Llamando a cerrar filas y unir fuerzas para enfrentar, ¿no?, al gobierno de Estados Unidos. El día 3, no es cierto, esto fue el día 4 o 5, uno de los después de la detención, del secuestro, mejor dicho, de Maduro. Trump habló sobre unas pequeñas manifestaciones, una que otra por ahí, dice, en Nueva York sobre todo, dice, con personas feas, raras, deslegitimando la marcha en pro de Venezuela, ¿no? Vamos a recordarlo, ¿por qué? Porque se le ha venido la noche. Desde ayer y hoy se reportan pues marchas, protestas, tanto por el caso de Venezuela, también por el terrible asesinato de un migrante a manos del ICE, a quemarropa, que quedó grabado, el cual incluso originó que el alcalde de Minnesota anunciara que iban a expulsar al ICE de su estado, con lo cual ha traído una revuelta importante. Ahorita vamos a ver las manifestaciones, pero recordemos lo que decía primero Trump, ¿no? Era un hecho aislado, es más, eran financiados todos los que protestaban y pedían la liberación de Maduro. By the way, Venezuela, everyone, they're marching in the streets, they love it, except in New York. I mean, where they find these people? These people, they're not like, these people are a mess. I know it's not nice to say that. These people are a mess. Where do they find these people? They're the worst looking people I've ever seen. They got hats that are all frayed and all, they look like, they're all paid. They don't even know what they're talking. When the reporters don't interview them because they know that it's, the press is so anti. It's hard to believe the press could be so anti. Because it's all common sense. It's not, we're conservative, whatever. Doesn't matter. We're all common sense people. It's not even conservative, it's common sense. But the press has no credibility whatsoever. Think of it. I got 97% bad stories on one network, 93% on the other, and I won in a landslide. Bueno, no hay decía. Y chéquense esto, ¿no? Estas protestas que han estallado en varias ciudades de Estados Unidos. Hablamos de Boston, hablamos de San Diego, Chicago, Nueva York, Washington, Filadelfia, Minneapolis. Ahí está, ¿no? Porque dice, son muy poquitas, ¿no? Son pocas las protestas, son solamente en Nueva York. Y vemos que incluso en estados como Minneapolis y Filadelfia y Washington, ¿no?, son más nutridas las protestas que en el propio Nueva York. A lo cual, pues sí, ¿no?
la realidad es que se le está viniendo todo encima a Donald Trump. Mientras que, chéquense este, Zoran, el cual es el alcalde o el mayor de Nueva York, anuncia la primera conferencia de prensa en la Sala Azul con nuevos creadores de medios. Es decir, el nuevo alcalde demócrata de Nueva York anuncia su conferencia mañanera. Miren nada más, ¿no? Hasta aquellos que decían, es que esas conferencias mañaneras es pura pérdida de tiempo. Luego de que acaba la mañanera, López Obrador regresa a la hamaca y ya no hace nada en todo el día. Claudia Sheinbaum igual, ¿no? Perdiendo su tiempo en las mañaneras. Bueno, pues tan no ha sido una pérdida de tiempo y tan ha sido un gran ejercicio de diálogo circular que hasta en Estados Unidos ya nos copian la conferencia mañanera, ¿no? Ha de estar el señorón allá en Palenque regodeándose de felicidad de ver cómo pues le enseñó a los gringos una nueva forma de comunicarse. Amigos, con eso me despido. Les ruego que no se vayan sin dejar su like. Estamos al pendiente siempre de todos y de cada uno de los comentarios y nos vemos en la próxima. There's a simple way to protect your privacy online and get full access to worldwide content. That's with a VPN. Here's how it works. VPN stands for Virtual Private Network. ExpressVPN is a VPN provider with servers in more than 160 locations around the world. When you connect to the internet with ExpressVPN, you can encrypt your online activity and make yourself appear to be in any of these locations. This means you can use popular apps and services. Mis amigos, quiero arrancar con este tema con mucha fuerza, porque lo que está pasando no es menor y no es un chisme de pasillo en Washington. Estamos hablando de algo que puede explotarles en la cara a quienes creyeron que podían hacer lo que quisieran con Venezuela. Porque el Senado de Estados Unidos, sí, el mismo Senado que muchas veces mira para otro lado, hoy le está respirando en la nuca al secretario de Estado, Marco Rubio. Y la pregunta que ya muchos empiezan a hacer ya no es si se equivocó, sino cuánto tiempo más puede seguir en el cargo después, de manera escandalosa, obviamente, de lo sucedido con el secuestro de Nicolás Maduro y los bombardeos sobre territorio venezolano. Ya, indiscutiblemente, esto no es una operación cualquiera, no es una redada, no es un operativo policial como lo quieren hacer ver desde Washington. Eso no tiene ningún tipo de sustento lógico ni legal, sino que fue un golpe directo contra un presidente en ejercicio. Y ahora, de repente, Rubio deja de ser el halcón gritón de siempre para convertirse en el virrey de Venezuela, como ya lo llaman con una gran carga de ironía en la capital estadounidense. Y atención, que no lo está diciendo Caracas, no lo está diciendo Moscú, lo están diciendo senadores dentro del propio Parlamento o Legislativo de Estados Unidos. Y es que Chris Van Hollen, por ejemplo, senador demócrata, no se guardó nada. Dijo que a Rubio le hicieron una lobotomía maga completa, según reporta la agencia CNN. Cito su frase textual. Si traducimos eso al lenguaje común, que dejó de pensar como secretario de Estado, que dejó de respetar la ley y ahora hace exactamente lo que haría un gángster. Y sobre todo un gángster que su capo le ordena, es decir, Trump. Y eso en la política de Estados Unidos es una acusación muy pesada. Tanto así que no solo Chris Van Hollen, sino también Cory Booker fue más allá todavía y habló directamente de que Rubio y Trump han causado una crisis constitucional. Y ya cuando un senador habla de una violación directa de la Constitución, no está hablando por hablar, está diciendo que se han cruzado líneas que jamás se pensaron, o en todo caso no se deberían cruzar jamás. Y debemos entrar en el primer punto clave que quiero que se entienda perfectamente. El problema no es solo Venezuela.
El problema es el propio sistema de poder en Estados Unidos. Rubio intenta justificar todo diciendo que no hacía falta consultar al Congreso, porque esto no es ni una invasión, esto no es una guerra abierta, esto no es ningún tipo de acción que pueda considerarse necesaria la participación del Senado, y de paso se utilizó hasta un argumento que podemos decir banal o fútil, que es que no se le informó al Congreso sencillamente porque podía filtrarse la información directamente a Venezuela. Pero, ¿cómo llamas al secuestro de un presidente y al bombardeo de varias regiones de un país soberano? Una excursión diplomática. Eso no se lo cree nadie, y en el Senado lo saben. Por supuesto se lo creerán al señor Rubio los ignaros, los muérganos, que todavía le comen los cuentos a todos estos gángsters. Pero mientras en Washington, aunque aparentemente el tema parece de tecnicismos legales, discuten realmente la viabilidad de la continuación de esta política. Venezuela lo llamó por su nombre. Esto es una agresión militar gravísima con objetivos muy concretos: recursos, petróleo, minerales y además la imposición de un control político. Nada nuevo bajo el sol. El mismo cuento, el mismo guión de siempre, solo que ahora ejecutado de una forma gangsteril, sin disimulo. Entonces nos obliga a poner varios puntos sobre la mesa en este debate, porque esto es un debate que se tiene que dar. Según CNN, Rubio fue la fuerza motriz de todo este plan. Participó directamente en la planificación. Ha empujado la escalada diplomática y ha sido uno de los factores principales que convenció a Trump y a un tal señor Stephen Miller, que es un personaje perro rabioso, miembro de la administración de Trump, donde en base a la narrativa del tráfico de sustancias, después los ataques a los barcos en el Caribe y finalmente la acción directa sobre Venezuela, es parte pues de este plan macabro de una mafia que tiene como sede el estado de la Florida. Para mí todo encaja. Y una cosa clave para quien nos escucha y no está metido directamente en estos temas, es decir, es profano en el tema geopolítico: cuando te dicen que un país es un narcoestado, cuando se repite esa mentira 1000 veces para transformarse en una verdad, lo que están haciendo es preparar el terreno para justificar cualquier cosa. Como vemos, bombardeos, secuestros, sanciones, una etiqueta que abre la puerta a cualquier tipo de disparate geopolítico, y eso Rubio lo promueve abiertamente. Fíjense que todavía sus plumíferos, porque como en este mundo existe tantas cosas, en la viña del Señor hay de todo, hay apologistas y plumíferos que tachan a Marco Rubio de estadista y de futuro presidente de Estados Unidos. Imagínense, mis amigos, en qué manos cae el mundo si este personaje siniestro puede liderar, si estando como canciller imperial ha convertido al mundo en un caos, en un escenario permanente de agresión, de intimidación. Cuando uso la palabra gangsteril, no lo utilizo de una manera peyorativa. Mi interés no es insultar personalmente al señor Rubio, solamente califico, adjetivizo una manera de comportarse, porque los gángsters se comportan así. En este caso puede ser un gángster político, obviamente, pero el plan no es perfecto, porque ahora Trump le pide a Rubio que ayude a dirigir a Venezuela. ¿Dirigir qué? ¿Con qué legitimidad? ¿Con qué plan? Incluso algunos exdiplomáticos estadounidenses admiten que no tiene idea de qué va a pasar después de esto. Venezuela no es un país cualquiera. Es un país territorialmente más grande que Irak, con una población altamente politizada, con alianzas internacionales y además con un perfil que históricamente en los últimos años ha molestado sobremanera a Estados Unidos. Entonces, ya toda esta política que ha sido ejecutada, no nos engañemos, no pensemos que esto solo es una idea de Rubio, no, solo Rubio es un engranaje más.
Pero ya los cuestionamientos no vienen solo desde afuera. Por ejemplo, el ex fiscal adjunto de Estados Unidos, en declaraciones que cita el medio New York Times, Jimmy Goodall, lo dijo sin rodeos. Esto es un acto ilegal, criminal, flagrante de violación de cualquier legislación. Y no lo dice un hombre pro Caracas, lo dice alguien del propio sistema judicial estadounidense, y obviamente eso va a ser parte del debate dentro de Estados Unidos y de la confrontación entre republicanos y demócratas en todo lo que resta de este año, pensando en las elecciones de mitad de tiempo, de periodo, que se van a realizar en noviembre. Los republicanos, por supuesto, cierran filas, ¿no? Dicen que no hay guerra, que no van a ocupar Venezuela, pero esa narrativa no se la cree nadie. No necesitas ocupar necesariamente un país para violar su soberanía. No necesitas declarar acciones de guerra para secuestrar a un presidente. Y ya eso queda en evidencia en el seno del Senado, porque no es solo un tema retórico. Se están preparando el terreno para investigaciones posteriores, para pedir responsabilidades, para investigar y, obvio, para señalar culpables. Y bueno, Rubio es el protagonista de esta película. Cada bomba, cada decisión tomada a espaldas del Congreso y cada mentira repetida frente a las cámaras es un boomerang. Y esto, para un personaje tan oscuro y siniestro como Marco Rubio, además de un personaje sumamente mediocre, habría que ver cuáles son sus logros en materia política, ¿no? Son bastante escasos. De hecho, ni siquiera habla el inglés muy bien, si usted se pone a revisar desde ese punto de vista. Es un hombre sumamente limitado desde el punto de vista político y además tiene un comportamiento, vuelvo y repito, que no tiene un factor peyorativo. No tenemos intención alguna de demeritarlo personalmente, pero sí políticamente sus acciones hablan de un gángster. Pero es imposible que dentro de esta administración, que es gobernada por un señor que está totalmente desaforado, como es Donald Trump, esa condición de gangsterismo es la tónica y el denominador común de todos estos demócratas. Mis amigos, esto fue una presentación y producción de Geomatrix. Te leo en los comentarios. Podríamos llamar una democracia gangsteril lo que está en Estados Unidos. Te leo en los comentarios. Si te gusta nuestro contenido, te sugerimos que suscribas. Habló para ustedes el analista Frank Hill. Jaime, las nóminas no agrícolas se han situado en los 50.000, las privadas no agrícolas en los 37.000, pero se esperaban que fueran 64.000. ¿La creación de empleo está acompañando ese descenso de paro o hay divergencias? Bueno, antes está intentando mirar el detalle de los datos y lo que vemos es que hay menos gente desempleada, es decir, se reducen unas 200.000 personas más o menos, pero también en parte se ha reducido la población activa. ¿Qué pasa? Que se ha reducido menos la población activa que el número de desempleados, lo cual es positivo. Se está creando menos empleo, pero por lo que digo, porque el mercado laboral no es tan dinámico como a lo que estábamos acostumbrados los últimos meses. Recordemos que la media histórica de los últimos 3 años de las nóminas no agrícolas era unas 100.000. ¿no? Entonces estábamos acostumbrados a ver esas cifras, 100.000, 120.000, cuando de repente en los últimos meses empezamos a ver 60, 70, ahora 50, 37 las privadas. Dimos, ostras, ¿se está deteriorando el mercado laboral? Bueno, pues si nos quedamos únicamente en el dato, sí, se está deteriorando. Si vamos una derivada más allá, ¿no? Si entramos en el detalle, lo que vemos es que se está deteriorando, pero tal vez no sea una consecuencia económica, no sea que se está desacelerando la economía, tal vez sea, oye, que las empresas están esperando, están viendo que no les hace falta contratar a esa persona extra, o igual incluso por la incertidumbre geopolítica que también vivimos al final de los últimos meses de 2025, lo que estamos viviendo ahora, que decidan esperar, ¿no? Que decidan esperar, y esto también para los analistas, para los expertos, es difícil interpretar estos datos, también lo es para la FED, ¿no? Que aunque estos datos, bueno, la tasa de desempleo ha sido positiva, pues estos datos en general han sido negativos, los inversores lo que van a hacer es, bueno, los datos no han sido tan buenos como se esperaban, pero la FED, por el beneficio de la duda de no recortar y en el futuro arrepentirse, mi consideración es que sí que lo van a interpretar como positivos, porque
La Fed, recordemos, tiene ese doble mandato, ha hecho muchísimo foco en que ahora lo que preocupa es el empleo y no tanto la inflación. Si lo que vemos es que estos datos de empleo están aflojando, aunque recordemos es el primer informe que tenemos después del cierre de gobierno, habría que esperar por lo menos al siguiente o a 2 más para ver si esta tendencia se mantiene. Pero si lo que vemos es que efectivamente eso se confirma, la Fed en principio seguiría con sus recortes de tipos, que nosotros desde ING esperamos 2 para 2026, tal vez 3 incluso, dependiendo de cómo sea la Reserva Federal tras la salida de Jerome Powell y a quien nombren como presidente, pero en principio nosotros sí que mantenemos ese escenario de 2 recortes de tipo. Bienvenidos a telocomprengusa.com, tu tienda amiga en línea. Somos un e-commerce que te va a permitir llevar productos de los Estados Unidos hacia la puerta de tu hogar en Venezuela. ¿Sabías que en nuestro e-commerce puedes conseguir cualquier producto que estás buscando? Porque tenemos más de 200 millones de productos y representamos a empresas como Amazon, Walmart, Macy's, Sam y Chain. Todos los productos que estas compañías tienen están en nuestro portal web. Así que somos uno de los e-commerce con más productos en el mundo. ¿Qué espera? Ven. Una de las cosas importantes de nuestra compañía es que garantiza la entrega del producto en la puerta de tu hogar o oficina. Porque telocomprengusa.com lo hace posible para ti sin riesgo. Así que no tienes por qué preocuparte que tu producto llegue o no llegue, porque nosotros somos garantes de ese producto que llegue a nuestro almacén, reempacado y enviado a la dirección del destino. Telocomprengusa.com lo hace fácil, rápido y seguro para ti. Y contamos con un gran equipo para asistirte, porque en telocomprengusa.com nos encargamos de todo para ti. No tienes que preocuparte ni en nacionalización, ni consolidaciones, ni códigos balancearios, ni de agente aduanero, en nada de eso. Y sabes que tampoco te tienes que preocupar en el precio del envío, porque telocomprengusa.com te lo muestra cuánto te sale el aéreo y cuánto te sale el marítimo puesto en la puerta de tu casa. ¿Qué esperas? Telocomprengusa.com es la solución. Más de 253,000 seguidores en Instagram nos los confirman. Telocomprengusa.com tiene una gran credibilidad durante muchos años importando para ti. Quiero mostrarte algo muy importante. Sígueme. Contamos también con un gran equipo de reempacadores haciendo todo lo posible para que tu producto llegue en óptimas condiciones a su destino. ¿Por qué poner en manos de un courier o un personal shopper que lo que hace es pagar de más? Si en telocomprengusa.com sencillamente entras a la página web, buscas el producto y nosotros lo hacemos llegar a la puerta de tu hogar. Y aquí contamos con un equipo especializado en recibir y revisar cada uno de los productos que llegan a nuestro almacén para ser llevados a la puerta de tu hogar. Telocomprengusa.com es la mejor alternativa para comprar de los Estados Unidos hacia Venezuela. Los motores de los vehículos blindados de Crossout rompen el silencio de los páramos. Esto no es solo un juego de acción, sino tu billete a un mundo post-apocalíptico de caos donde solo hay una regla: sobrevivir con el blindaje más resistente, la mayor potencia de fuego y la imaginación más desbocada. El aburrimiento no tiene cabida en Crossout. Solo hay acción explosiva y adrenalina, y cada victoria depende de tus reflejos, precisión y... Caliente, caliente, amigos de Sin Mentiras Global, información de última hora. Gracias por su sintonía, por estar pegados. Estamos transmitiendo en vivo y esta información da miedo, porque la Federación acaba de atacar utilizando una de sus superarmas, la conocida como Oresnik. No hay parangón para esta arma, no se puede detener. No hay ningún tipo de municiones, ningún tipo de defensas aéreas en el mundo de cualquier país, entiéndase China, el país de las hamburguesas, los persas, nadie tiene algo similar. Acaba de utilizar el presidente de la Federación el Oresnik. Es la segunda vez que lo hace contra el títere comediante. La primera vez fue en noviembre del 24. Ya pasó un año. Allí atacaron a la planta de Yuzmash. Ahora han atacado nada más y nada menos que a un centro de almacenes de gas, el más grande de Europa, el más grande del territorio del títere comediante. Ya les vamos a dar las claves de por qué el presidente de la Federación utilizó esta arma y por qué el títere comediante ha forzado
esta situación y por qué el Catire Pelucón también ha forzado y ha empujado al presidente de la federación, que ha salido en rueda de prensa para dar más detalles de esta superarma. Nadie la tiene, no se puede parar, viaja a más de 10 Mach y tiene varias ojivas convencionales o atómicas, según sea la diferencia. Y cada una de estas ojivas está provista de innumerables submuniciones que también son de ataques sin precedentes. Cuando te metes al mayor centro de almacenaje de gas de Europa, estás mandando una señal clarísima. Los últimos 2 petroleros que ha robado el norte al frente de Venezuela eran rusos. Los últimos 2 petroleros que los amiguitos del norte se han creído que se la han comido eran de la federación, y la federación lo advirtió por activa y por pasiva. No te metas con los petroleros, libera a sus tripulantes. Fíjense que fue tan grande el impacto a nivel mundial que la federación solamente se contuvo y le dijo: respeta y dale un trato digno y humano a nuestros tripulantes. Pero la procesión iba por dentro. Y además, el buque que agarraron, el Marinera, hace 2 días, iba vacío. Y el segundo buque que acaban de agarrar de la federación, el Olina, iba cargado. Salía de Venezuela y iba hacia la federación, robando pues activos de la federación, traspasando líneas rojas, como cuando le robaron los 300.000 millones. Y poco a poco la federación ha ido aguantando, pero llegó la hora de responder. El tablero mundial se ha movido. Hay un hombre que tiene y le faltan varios tornillos y está apretando, está a punto de apretar el botón rojo. Es muy peligroso este hombre, está en el norte y todos ya están coincidiendo que hay que pararle los pies. La federación hace esto además porque le están robando su petróleo y porque estos amiguitos del norte, ese centro de almacenaje o de almacenamiento de gas, el más grande de Europa, ellos, ahora que son los mayores proveedores de gas natural licuado a Europa, allí iban a almacenar ese gas. Ahora se van a quedar con los ojos claritos y sin vista, porque entre otras cosas, el Orexni tiene una capacidad atómica y convencional. En este caso utilizaron la convencional y las ojivas no iban cargadas, porque si van cargadas ustedes se pueden imaginar. Llegaron en apenas 5 minutos desde Astracán, en el centro de municiones de la federación. 5 minutos, perdón, unos 30 segundos prácticamente. No hay tiempo a nada, en absolutamente nada. Con lo cual, viajando a 10 Mach y a esas velocidades, no tienes posibilidad de enfrentar y de tener antídoto y de tener contrarrespuesta. Pero también la federación ha actuado en represalia y en mandarle un claro mensaje al títere comediante. Ellos saben, la federación sabe que el títere comediante no se va a sentar a dialogar ni a negociar la paz. Ellos lo saben porque está influenciado, protegido, bajo cuerda de las tantas caretas que tiene el norte y también bajo cuerda de las tantas caretas que tienen los amiguitos alláteres. Y en ese sentido, acuérdense, en el mes de diciembre, el señor comediante desafió abiertamente al presidente de la federación y le envió nada más y nada menos que 90 drones de ataque kamikazes hacia su residencia. 90 en Valdai. Todos fueron abatidos, pero eso fue un desafío, una línea roja que no se podía permitir. Con lo cual, la federación esperó su momento, sacó cuentas, hizo cálculo, observó el tablero e hizo su movimiento y ha matado los 2 pájaros de un solo disparo. 2. ¿Quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Primero, los amiguitos del norte por estar agarrando su petróleo. Y segundo, el títere comediante por pasar esa línea roja y atacar al presidente, a la residencia del presidente de la federación. Y esa es la respuesta que se le ha dado.
El presidente de la Federación acaba de hablar. Voy a citar algunas, o mejor dicho, voy a dar un resumen de lo que acaba de decir porque es muy importante que lo tengamos en consideración. Lo primero que dijo es: amigos míos, no hay forma de detener el Oresnik. No hay posibilidades de derribarlo. No hay. No inventen. No saquen inventos, ni propagandas, ni desinformaciones. No hay manera de derribar al Oresnik y ha desafiado a Occidente. Le ha vuelto a decir, le ha vuelto a solicitar a Occidente que si ellos tienen alguna contrarrespuesta, algún mecanismo para detener el Oresnik, que se haga un duelo de alta tecnología del siglo XXI que concentren todos los sistemas de defensa en un objetivo allí en la capital del títere comediante, y el Oresnik lo atacará y entonces se ven qué pasa, si es detenido o no es detenido. Así lo dijo el presidente de la Federación. Estamos listos para el experimento. ¿Lo están ustedes? Se los preguntó. Esto hay que decir que esta munición viaja como un meteorito a Mach 10, que esas velocidades son 10 veces la velocidad del sonido. Un meteorito se queda corto y es inmune a cualquier sistema de defensa antimisiles y es capaz de entregar múltiples municiones, hasta 6 submuniciones por cada ojiva. Imagínense ustedes, en varios ataques que puede utilizar. Es decir, es múltiple. Y además es una respuesta a todas estas agresiones de los amiguitos de la Alianza, de los amiguitos alláteres, del Catire Pelucón, del Imperio, que ha estado tratando de empujar, de provocar al presidente de la Federación a que tome algunos de estos tipos de medidas para utilizar pues este tipo de herramientas. Y aquí hay otro detalle que es muy importante. Este objetivo que fue seleccionado es nada más y nada menos que el mayor centro de acumulación de gas para toda Europa. Y no es cualquier objetivo, es un objetivo que está bajo tierra, a muchísimos metros bajo tierra. Es una super mega planta, que eso no se va a destruir con otras de las municiones que tiene la Federación, o con algunos drones, o con alguna de las herramientas planeadoras, o con alguno de estos misiles de larga distancia y de precisión, ¿no? Para ese tipo de planta, para ese tipo de envergadura, para ese tipo de infraestructura tan colosal, tan, diríamos nosotros, tan enorme, tienes que utilizar una herramienta superior. Tienes que ir a un nivel avanzado. Y ese nivel es nada más y nada menos que esta superarma. Y por eso le han dado un golpe y un castigo tremendo, llegando en apenas minutos a 5 kilómetros, solo 5 kilómetros de la frontera con los polacos. Porque los polacos son uno de los más activos en contra de la Federación. Y la Federación se lo ha dicho por activa y por pasiva. No te vistas que no vas. Cuidado con toda esta serie de acciones que cometes contra la Federación. De tal manera que aquí, con este golpe, plantea le manda varios mensajes y varios mensajes disuasivos a las láteres y al norte, por todo lo que viene aconteciendo, que tienen a un pistolero suelto allí que está amenazando a medio mundo y que es necesario que se enfríe, que baje la guardia, que no siga amenazando al resto del planeta, porque hay superarmas que pueden destruir de un solo mamonazo y en menos de 5 minutos le pueden destruir a su mayor portaaviones. Ellos tienen 11 portaaviones. Eso es pan comido si se lo colocan todos allí juntos. Pan comido para esta superarma que, repetimos, viaja a 10 Mach y que tiene ojivas atómicas y también convencionales, y que también tiene múltiples submuniciones para atacar este tipo de infraestructura que son enormes. Es la información que tenemos a esta hora y en este momento. El mundo en completa
en completa inestabilidad por culpa de este pistolero que está allí en el norte. Muchas gracias. Nos vemos. Bienvenidos. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha emitido un comunicado en el que reitera la denuncia a nivel internacional que ha sido víctima de una agresión criminal, ilegítima e ilegal contra su territorio y su pueblo, acción que ha dejado más de un centenar de muertes de civiles y militares que en defensa de la patria fueron asesinados en flagrante violación del derecho internacional. Como es conocido, en el marco de esta agresión se produjo el secuestro ilegal del presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros, y de la primera dama Cilia Flores, hecho que constituye una grave violación a la inmunidad personal de los jefes de Estado y a los principios fundamentales del orden jurídico internacional. A efectos de atender esta situación en el marco del derecho internacional y en estricto apego a los principios de soberanía nacional y de la diplomacia bolivariana de paz, el gobierno bolivariano de Venezuela ha decidido iniciar un proceso exploratorio de carácter diplomático con el gobierno de los Estados Unidos de América, orientado al restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países con el propósito de abordar las consecuencias derivadas de la agresión y del secuestro del presidente de la República y la primera dama, así como abordar una agenda de trabajo de interés mutuo. En ese contexto arriba al país una delegación de funcionarios diplomáticos del Departamento de Estado de los Estados Unidos que realizará evaluaciones técnicas y logísticas inherentes a la función diplomática. De igual manera, una delegación de diplomáticos venezolanos será enviada a los Estados Unidos para cumplir las labores correspondientes. Tal como ha reiterado la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, Venezuela enfrentará esta agresión por la vía diplomática, convencida de que la diplomacia bolivariana de paz es el camino legítimo para la defensa de la soberanía, el restablecimiento del derecho internacional y la preservación de la paz. Caracas, 9 de enero de 2026. Reiteramos, ¿están listos? Este es el comunicado oficial. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela reitera la denuncia a nivel internacional que ha sido víctima de una agresión criminal, ilegítima e ilegal contra su territorio y su pueblo, acción que ha dejado más de un centenar de muertes de civiles y militares que en defensa de la patria fueron asesinados en flagrante violación del derecho internacional. Como es conocido, en el marco de esta agresión se produjo el secuestro ilegal del presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros, y de la primera dama Cilia Flores, hecho que constituye una grave violación a la inmunidad personal de los jefes de Estado y a los principios fundamentales del orden jurídico internacional. A efectos de atender esta situación en el marco del derecho internacional y en estricto apego a los principios de